Hola, ¿qué tal? Yo soy Álvaro. Y yo soy Caro. Y juntos estamos bajo techo. Porque somos comunes mortales. Bueno, directamente entro como una recomendación para estos días que seguimos en aislamiento. Y les recomiendo la miniserie en Netflix que se llama Proyecto Inocencia. Y esta se trata de cómo los sistemas de investigación y de interrogación en Estados Unidos, sobre todo en años pasados, han sido tan nefastos. Sobre todo. Y pusieron tras las rejas a gente completamente inocente. Sobre todo. Y cómo por esta injusticia nace un grupo de abogados que reabren los casos y que por medio de nuevas técnicas de investigación logran, o no, llegar a que esta gente inocente salga libre. Realmente es increíble y muy impactante esta serie, muy recomendada. Y bueno, para empezar el tema de hoy vamos a empezar, valga la redundancia, abordando un tema histórico para poder comprender el futuro. ¿Ya que nos referimos con esto? Escúchenme todos, esta pandemia que estamos viviendo hoy no es la primera que hemos vivido como humanidad. Si bien es cierto, han existido otras pandemias. Es por eso que en este capítulo vamos a conversar y contarles un poco de lo que el mundo ha tenido que vivir. Y bueno, es que el mundo ha tenido que pasar varias pandemias, de las cuales les comento, 5 han sido las más letales. Por ejemplo, la viruela, sarampión, la gripe española, la peste negra y el VIH. De todos estos, por ejemplo, el más letal, adivina cuál fue. Es que yo ya me sé la respuesta. Bueno, fue el variola virus, que es causante de la viruela, que hoy en día está erradicada, pero pese a la vacuna, esta viruela ha tenido una supervivencia a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, catalogándola como la asesina número 1, ya que aproximadamente mató a 300 millones de humanos. 300 millones es altísimo, Claro es sí. una cifra súper importante. Enorme. Y bueno, yéndonos por otro lado, siempre es importante citar o hacer un recuento de lo que las grandes mentes actuales dicen sobre la vida. Y si nos referimos a esto, podemos citar a Bill Gates en una conferencia de TED en la fecha del 3 de abril del 2015. Él dijo: "Hoy el mayor riesgo de una catástrofe mundial no se parece a un hongo nuclear. Al contrario, luce como un virus y algo va a matar a 10 millones de personas en las próximas décadas. Probablemente sea un virus infeccioso más que una guerra. No misiles, más bien microbios". Cerramos comillas. Y lo que hoy nos conecta al pasado es cómo el mundo cambió a partir de la pandemia de 1918. La famosa y mal nombrada gripe española, que es considerada como la peor pandemia de la historia, ya que tuvo lastimosamente una gran mortalidad en un periodo corto de tiempo. La tasa de mortalidad de la gripe española fue entre el 10 al 20%, matando entre 50 a 100 millones de personas. Esta gripe no discriminaba a nadie y en aquella época se determinaba que los niños y adultos mayores eran población de riesgo a enfermarse. Esta gripe española mató a jóvenes y adultos en buen estado físico, entre los 20 y 40 años. ¿A qué le suena esto? A lo que estamos viviendo actualmente con COVID-19. Ahora, ¿por qué mucha gente se dice por qué se llamó gripe española y también tiene una mala información acerca de eso? Y es que es muy mal usada esta denominación, ya que esta gripe se empezó a propagar a finales de la Primera Guerra Mundial. Y los medios de difusión de los países que participaron en esta guerra censuraron esta enfermedad, y los únicos que sí sacaron publicaciones y difusiones a sus ciudadanos fue España. Y bueno, los medios españoles le pusieron varios nombres a esta gripe española. Se referían a ello como enfermedad con la fiebre de 3 días, el microbio del soldado de Nápoles y la enfermedad de moda.
Como España era la única que publicaba toda esta información, se pensó que era el único país que estaba padeciendo esta infección, y es por eso que la bautizaron gripe española. Caray, qué poca imaginación. Y bueno, no había internet, ¿no? Es así. Y lo más extraño es que, según estudios no concluyentes, dicen que Gilbert Mitchell, cocinero de una brigada militar, fue el paciente cero, el cual estaba en el campamento Fort Riley en Kansas, esto en Estados Unidos en 1917, o sea, un año antes que arranque completamente la pandemia. Aquí directamente nos vamos a centrar en qué pasó después de la gran pandemia, ya que esta tuvo 3 oleadas. El 4 de marzo de 1918 fue la primera oleada. La segunda oleada se dio de septiembre a diciembre de 1918. Esta segunda oleada fue la más tenaz y mortal, escúchenme bien. La tercera oleada, la más benigna, ya que la enfermedad terminó por sí sola, siendo los más débiles los que llevaron la parte más mortal, y el resto quedó inmunizado. Para el verano de 1920, el virus habría desaparecido. Para 1921 se encontró una realidad laboral más en pro de las mujeres, ya que los jóvenes y adultos hombres fueron los que más sufrieron bajas por la gripe, y recordemos que había pasado también la Primera Guerra Mundial, siendo así que las manufactureras, granjas y empresas familiares empezaron a contratar mujeres en cargos que estaban destinados para los hombres, siendo que las mujeres eran el 21% de todos los empleados, esto en Estados Unidos. Por otro lado, por la falta de hombres jóvenes surgió un fenómeno, que las mujeres tuvieron que conformarse con parejas no adecuadas, dando serios problemas en la convivencia y en sí en la psiquis general de las parejas. Este boom de las mujeres en los puestos de trabajo hizo que en 1920 en Estados Unidos corroboró la 19ª enmienda de su Constitución, que otorgaba el derecho al voto a las mujeres, como también el beneficio de aumentos salariales que resultaron de la escasez de mano de obra. Hay estudios que determinan que los infantes que nacieron durante la epidemia eran en el futuro más propensos a desarrollar padecimientos cardíacos, como también una tendencia a que los nacidos entre 1918 y 1919 tengan menos opciones de acceder a una educación superior o de ser empleados de tiempo completo. Este estudio tiene como teorías los altos grados de estrés que vivieron las madres de los niños en medio de la pandemia, y esto puede haber afectado al desarrollo del feto. Un efecto social y político que se dio en India fue que en 1918, cuando este país cumplía un siglo bajo el dominio colonial del Reino Unido, en mayo de 1918 la gripe golpeó muy fuertemente a India. Y casualmente, no es algo que nos vaya a sorprender, los indios sufrieron más bajas letales, a diferencia de los residentes británicos. Esto obviamente llegó a que existe una fuerte duda en la manera como los gobernantes europeos manejaron la crisis, llevando a un fortalecimiento de sectores nacionalistas en la India que empezaron a criticar de manera muy enérgica a las autoridades británicas, y el representante nacionalista era ni más ni menos que Mahatma Gandhi. Otro fenómeno que trajo consigo la pandemia fueron las colaboraciones internacionales. Por ejemplo, en 1923 fue creada la Organización de la Salud por la Liga de Naciones. La Liga de Naciones más tarde fue o es la ONU. Esta Organización de la Salud estuvo enfocada en crear nuevos sistemas internacionales de control de epidemias y vieron la necesidad de que esto sea dirigido por médicos profesionales de la salud, más no por diplomáticos. Entre los años 1918 y 1920, los médicos solo trabajaban a nivel independiente,
o bajo financiamiento de instituciones religiosas o benéficas. A partir de 1920 se empezó a dar interés a la salud pública, que fue impulsada por gobiernos que veían como necesario una medicina pública social, como por ejemplo Rusia fue el primer país que instauró una red de salud pública. Y esto fue resultado directo de la pandemia, ya que en las reuniones de gabinete para la toma de decisiones fueron relegados o no tomados en cuenta para establecer mejores decisiones para tener resultados no tan nefastos. Así es. Y por ejemplo, muchos historiadores coinciden en que siempre ha existido una luz de cambio cuando estas pandemias han asolado al mundo. Y como por ejemplo en este país, como en otros, los gobernantes están transparentando las compras públicas para protección del personal médico, que es la primera línea de defensa y batalla en este COVID-19. Y han sacado a la luz, por ejemplo, gente inescrupulosa que sin importarles completamente nada, hace sus negocios negros para sacar provecho. Esto, por ejemplo, es la diferenciación de que esta pandemia está haciendo que salga lo mejor de nosotros. La importancia de la cuarentena y el distanciamiento social se dio, por ejemplo, en 2 ciudades de Estados Unidos. En septiembre de 1918, o sea, en pleno auge de la infección, varias localidades organizaron desfiles para promover los llamados bonos de guerra y estas ayudas de financiamiento bélico. Recordemos que la Primera Guerra Mundial estaba en curso, claro, llegando casi a su fin. Estas 2 ciudades tomarían decisiones contrarias sobre estos desfiles para promover los bonos de guerra, ¿no? Como contexto, estos bonos de guerra la gente compraba estos bonos y era justamente para financiar las guerras. Y luego eran devueltas. Pero si la guerra, o sea, si el Estado o el país quedaba en mal estado, pues no te devolvían estos bonos. De este modo, Filadelfia decidió seguir adelante, mientras que San Luis optó por cancelar el desfile. El resultado: un mes después, más de 10,000 personas habían muerto por gripe española en Filadelfia, mientras que en San Luis, menos de 700 personas habían fallecido. Aquí podemos resaltar la importancia de la cuarentena. En la pandemia de la gripe española, la cuarentena fue eficaz. Y tengamos fe que en el COVID-19 la cuarentena también sea eficaz. Es así que este ejemplo se usó como un estudio dentro del manejo de epidemias, ya que los porcentajes son obvios y está establecido que el distanciamiento social es eficaz cuando se trata de una pandemia, como ya les había mencionado. Lastimosamente es por el COVID-19 que la gente ha llegado a voltear la cabeza a esta pandemia histórica. Y lo digo lastimosamente porque varios historiadores destacan la poca información sobre esta pandemia de la gripe española, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, ya que desde 1918 los gobiernos que participaron en la guerra se empeñaban en tener propagandas positivas para evitar el negativismo de su gente frente a otra nación. Y lo más triste es que no existe monumentos conmemorativos, cementerios que destaquen el sacrificio de los médicos y enfermeras que estuvieron al frente de combatir la gripe española. Es algo bastante triste, al menos a mí nunca me dieron este tema en la escuela. Yo nunca vi el tema de la gripe española. Sí estudié la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero la gripe española o las pandemias de la historia nadie me informó. Y por ejemplo, otra cosa que dentro de esta investigación que hicimos, algo que también hay que destacar, son que en esa época sacaban en los periódicos tónicos o remedios, milagrosos para eliminar esta enfermedad. Y se conecta también con hoy en día, porque hoy en día también nos llegan un montón de WhatsApps. Exacto, de cadenas de WhatsApp donde tienen los brebajes milagrosos o tienen una serie de cosas. Y por ejemplo, algo que me llamó la atención dentro de esta investigación de la gripe española, llegaron a decir que, por ejemplo, fumar era una manera benigna y una manera de que
decían que el humo que entra en tu cuerpo podía hacer que esto mate al virus. Vaya. Así es. Pero bueno, hay que ver la pandemia por los dos lados de la moneda. No todo es malo. La gripe española, a mi criterio, dejó dos cosas particularmente buenas. La una fue el brindarles oportunidades nuevas a mujeres que se hagan cargo y demuestren que las mujeres también podemos, lo que llevó a que las mujeres puedan votar. Entonces esto es algo bastante bueno. Otro punto importante a recalcar es que después de la gripe española se empezó a generar la salud pública, porque antes de ella no la había, y la salud pública ha salvado a lo largo de la historia muchas vidas. Así es, nos deja una buena reflexión y eso es todo por hoy. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @bajotechopodcast y seguir al podcast. Bye. Adiós.